Está con nosotros el doctor Franz Zavaleta, a quien le damos una cordial bienvenida. Franz, qué gusto, buen día. Alfredo, de igual forma, tengan ustedes los mejores días a todos los televidentes. El agradecimiento siempre por permitirnos ingresar a sus hogares por la planta de Chica. Muchas gracias. Franz, en las pasadas horas se ha hecho conocer ya finalmente esta convocatoria de elecciones para el próximo 20 de octubre, pero hay algunos temas que da la impresión que están sueltas. Se dice que el binomio Álvaro García Linera, Evo Morales Ayma, es decir, no renuncian a sus cargos públicos, ¿no? Son los únicos que no renuncian, pero ellos tienen que renunciar. Es el caso, por ejemplo, del gobernador del Departamento de La Paz, don Félix Pazzi, que en las últimas horas dijo, yo no voy a renunciar. Y por de medio está la sentencia constitucional que habilita a Evo Morales y a Álvaro García Linera. ¿Cómo podemos dar insumos a nuestra población, a nuestros queridos televidentes, con relación a estos temas que está en la mesa del debate? Alfredo, el tema constitucional e interpretación por el Alto Tribunal Constitucional, las habilitaciones, han ocasionado prácticamente una zozobra legal, la inestabilidad en interpretación a las instituciones, como es el órgano electoral. Prácticamente los arrinconan con temas y a pretensiones. Faltan ya escasos meses para que vayamos a las urnas y podamos los electores determinar quién o quiénes van a establecer el destino del país. Sin embargo, en últimas horas el órgano electoral ha dado a conocer de que en aplicación del artículo 238, numeral tercero, todos aquellos que pretendieran ser candidatos, y eso es un mandato constitucional, deben de presentar sus denuncias con 90 días antes, ¿no? Mínimamente 3 meses. Entonces, estaríamos prácticamente al margen ya de una interpretación más allá de un mandato dispositivo constitucional. Sin embargo, vale aclarar dos aspectos. La Constitución por Estado plurinacional, del Estado plurinacional, prácticamente ha sido un collage, una reforma que se ha aprobado en Sucre, en Grande y posteriormente en Oruro, con una intromisión, no solamente una injerencia política, sino también de intereses de ciertos sectores que prácticamente, inclusive en la redacción y en la técnica legislativa, ingresa en ciertos vicios. En materia constitucional, la estructura que tiene la actual Constitución por el Estado pues es de república. Conocemos el sistema presidencialista, delegado a los órganos, y la división tanto de la parte dogmática y la orgánica de la Constitución por el Estado, que deviene a una estructura rígida y estructuralmente republicana. Ese aspecto, en varios artículos, Alfredo, se encuentra inserto el tema de república por ese elemento formal que se arrastra ya desde 1825 con las reformas de 1831, 1867, y con el ingreso del Constitución Social se hubiera ampliado mucho más las competencias y el reconocimiento de derechos humanos y otros. Sin embargo, esta Constitución que tenemos ingresa pues en un lapsus en la interpretación expresa bajo el principio de taxatividad, porque el artículo 238, numeral tercero, específicamente hablando del tema de las renuncias de quienes hubieran sido electos o autoridades del libre nombramiento, y en especial del presidente y vicepresidente. En la última parte, si usted da lectura, Alfredo, a este artículo, señala tendrán que renunciar todos estas personas que ejerzan la función pública para acceder o ser habilitados como candidatos, que ha interpretado el órgano electoral. Sin embargo, en la última parte señala, con excepción del presidente y vicepresidente de la República, ¿no? Entonces, si somos exquisitos en la interpretación constitucional, podríamos no darle mucha importancia a este elemento, porque verdaderamente tiene una estructura republicana la actual Constitución por el Estado. Sin embargo, en la constitución y formación con nombre y apellido para una nueva elección del presidente, vicepresidente y demás autoridades, que en lo futuro se van a conocer en las regionales y en las departamentales, pues van a ser elegidos como presidente del Estado plurinacional, no presidente de la República. Si vemos el tema dispositivo, taxativo de este artículo, estaríamos en una inobservancia por el órgano electoral, porque estarían convocando, habilitando al presidente y vicepresidente de la República.
no del Estado plurinacional de Bolivia, como debería de establecerse en el lineamiento ya de la técnica legislativa. Y extrañamente, este elemento no ha sido observado. Yo conozco a los candidatos que se hubieran pronunciado públicamente, por ejemplo, de Félix Paxi como actual gobernador, que no iba a denunciar. Me parece que es un exabrupto por el tema de determinar algo que es un mandato dispositivo constitucional. El que quiere ser candidato, pues denuncia. No es que quiera, tiene que denunciar si quiere postular. Entonces, pero esta observación respecto al presidente y vicepresidente, que es álgido, puede y debería de hacerse una demanda abstracta, porque están prácticamente senadores actualmente que quieren ser candidatos, diputados que quieren ser candidatos, tienen, conforme al procedimiento constitucional, habilitados la vía para presentar una demanda abstracta de inconstitucionalidad a la convocatoria hecha en plazos por el órgano electoral y hacer la consulta constitucional ante el órgano que es competente, el Alto Tribunal Constitucional, y nos establezca esta diferenciación semántica en la interpretación de un Estado plurinacional a un Estado republicano de república, como señala el artículo 238, numeral 3. Es una apreciación un poco para que podamos tener un lineamiento ya técnico legal. Sin embargo, a la fecha no se ha conocido por ninguno de los candidatos o de los legisladores denominados oposición realizar una actividad seria en materia legal. Sale una norma y por mandato constitucional toda norma puede ser observada, una resolución que puede ser apelada, etcétera. Entonces, en este caso, en materia constitucional, si va en términos electorales, muchos de los artículos que se han emitido por el órgano electoral tienen observación de ser inconstitucional por el término inclusive de ser plural, no ser individual, establecer el tema de la participación del ingreso del elemento femenino como candidato, la cantidad, la inclusión que habla también la misma norma constitucional. Sin embargo, estos aspectos no han sido observados en ninguna de sus formas por ningún candidato, que nos da a apreciar que tenemos una oposición no solamente que no quiere ser oposición, que únicamente tiene una denominación de oposición. Ahora, que hagamos desde la fecha y equivocadamente ingresar a una campaña política cuando no se han habilitado legalmente los candidatos por unas denuncias, sí ha habido unas primarias, es cierto, pero formalmente no conocemos ese elemento de la pretensión de mostrar una luz de salida a este elemento formal. ¿Qué quiere decir? No todos los candidatos, o que nos hacen conocer por los medios de comunicación, todos los candidatos estarían contra el actual presidente Evo Morales. Me parece que en un elemento electoral no puede irse con esa figura. La madurez en el tema político vierte en proponer, ¿no es cierto?, una salida a todo lo que se está viviendo hoy en día en el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué vivimos? Inseguridad en todos los aspectos económicos, jurídicos, y posteriormente vamos a tocar algunos temas, Alfredo, respecto a la convocatoria del Tribunal Supremo y otros. Sin embargo, para acabar este asunto del análisis respecto a los comentarios que hacen los candidatos, por mandato dispositivo, entiéndase bien, cuando se señala dispositivo es una orden de cumplimiento. No puede dejarse a discreción de ningún estante o habitante boliviano que pretenda ser candidato en decir, no, yo no voy a denunciar, y ir con algunos comentarios que en cierta forma se constituyen ya en distractivos a la población votante. Hacer un análisis con los equipos legales que tiene cada partido político respecto a los alcances que tiene este artículo, la constitución del presidente y vicepresidente, porque no hablan nombres ahí, y la disposición expresa a qué ente se habla como república o a qué ente si se está denominando al Estado plurinacional, porque no se olviden que de ahí van a ser el tema, y nació el tema de la convocatoria y los plazos que maneja el órgano electoral, para posteriormente, en razón de esta norma, cumplimiento de plazos se dará al día de las elecciones nacionales.
Este es un tema que definitivamente nos tiene que preocupar a todos y fundamentalmente a quienes son los candidatos, y en este caso estamos hablando del caso particular de don Félix Pazzi, quien dijo no va a renunciar. Pero sobre este tema también han hecho conocer algunos senadores, diputados, que tampoco renunciarían. Pero ¿qué dice el oficialismo? Dice, no pues, pero ellos no quieren que haga esto y están queriendo hacer. Pero hay, inclusive podríamos decir jurisprudencia en este tema, porque ¿por qué tendrían que tener privilegios, digamos, dos personas, en este caso el presidente y vicepresidente, de no renunciar y el resto renunciar? Es un tema que, desde nuestra óptica, le hace un gran daño a la democracia de nuestro país, ¿no? Un tema que la consideramos desde ese punto de vista. Claro que sí, Alfredo, si es un elemento que favorece o no a los actuales ejecutivos del órgano legislativo, ¿qué diríamos como bolivianos? Tarde la reacción, porque en la Constitución está inserto ese tema de que todo funcionario público para estos elementos electorales deben de presentar sus denuncias con 90 días antes. No lo hacen, la respuesta es clara, no se los habilita, y por incumplimiento de esta formalidad están fuera. Más otro comentario ni análisis permite, porque es dispositivo. Lo que sí podría realizarse, como le digo a Alfredo, es una acción constitucional respecto a este denominativo por ser dispositivo. Ahora, Franz, considera que tú lo conoces, esta sentencia constitucional que habilita precisamente el mérito al Pacto de San José, etcétera, etcétera, al binomio Evo Álvaro, y algún momento le escuché hablar al gobernador de La Paz de que esto le posibilita a no renunciar a su cargo. ¿Será posible, digamos, traer esa sentencia constitucional para que no renuncien, en este caso Félix Pazzi o los senadores diputados que quieren ser otra vez candidatos? Alfredo, en materia constitucional, los que hubieran planteado la acción constitucional son los que reciben y son los embestidos, si vale el término, del resultado del fallo con respecto al artículo 168. Sin embargo, hubiera abierto un abanico para habilitarlos, ¿no es cierto?, únicamente en una reelección para todos aquellos que ya hubieran ocupado un cargo anterior a los 5 años que establece el procedimiento, y la Constitución permite el ejercicio. No señala que ellos modifican el artículo 238.3, numeral tercero, no establece expresamente ese elemento. Ahora, las personas de a pie no somos los que interpretamos la aplicación de la norma constitucional. A eso se ha delegado al Tribunal Constitucional, y hasta la fecha, Alfredo, públicamente o en los medios o en razón de una demanda, no se ha conocido el aspecto de los alcances con un auto constitucional que establezca que en razón de la modificación y la estructura del artículo 168 de la Constitución del Estado hubiera permitido a que los candidatos que estuvieran en ejercicio de la función pública en la actualidad no prestaren no presentaren su carta de renuncia o la renuncia formal aceptada por los órganos legislativos, ¿no? Entonces ese aspecto es un poco subjetivo en la apreciación que realiza. Tiene que hacerse necesariamente esa consulta al Alto Tribunal Constitucional al momento de haber evacuado el fallo con un auto constitucional que señale ese extremo. Lo demás, en razón de interpretación discrecional por cada candidato o del ciudadano de a pie, no es permitido, y el órgano electoral se basa únicamente, primero, por la primacía de la Constitución establecido en el artículo 410 de la norma fundamental, cumplir el artículo 168.3. Y posteriormente las normas. Esa es la estructura que se tiene y eso se debe de respetar. La interpretación, recalco, viene al Tribunal Constitucional. Esa interpretación me parece que está un poco ya exagerada en razón de las competencias que se ha hecho, y la aplicación al órgano electoral tampoco se ha emanado, evacuado o alguna directriz o resolución por este órgano. Entonces, en consecuencia, estamos un poco haciendo apreciaciones muy subjetivas respecto a que el fallo del Tribunal Constitucional hubiera habilitado al incumplimiento del artículo 238, numeral tercero. Clarísimo el tema, ¿no? Por eso es importante para nosotros tener la voz y palabra de quienes hacen un estudio minucioso de este tema. En algún momento decir, a ver,
podría pasar esto, decimos nosotros, ¿no? Pero pareciera que esto da una especie de jurisprudencia, decimos. Pero son aquellas que menciona precisamente Franz con temas subjetivos. Pero lo concreto, lo real, es explicaciones desde el punto de vista jurídico, como nos hace acá precisamente Franz. ¿Esto para qué? Para que usted y nosotros estemos bien informados. Fundamentalmente se trata de aquello. Es decir, son declaraciones o aquellos que buscan cámaras y micrófonos de quienes quieren hacer protagonismo en el día. Es el caso del gobernador del Departamento de La Paz, don Félix Pazzi. Esto es un tema que a tener cuidado, porque ojo, don Félix Pazzi, que es el que analizamos ya, tendría que presentar su renuncia al cargo de gobernador hasta máximo el 19-20 de julio, 90 días antes de las elecciones. Y aquí se le presenta un grave problema. ¿Quién va a ser el futuro gobernador? Y hay vacíos también en este tema, ¿no? Y tendría que ser uno de los asambleístas departamentales. ¿Y quién lo elige? Los asambleístas departamentales. ¿Quién tiene mayoría en la Asamblea Departamental de La Paz? Es el Movimiento Socialismo. De modo que acá se le presenta un grave problema a don Félix Pazzi. Bueno, en fin. Franz, un tema muy importante del que tratamos, y bueno, con seguridad la próxima semana tendremos otro tema de estas características para ir viendo precisamente y dar mayor cantidad de insumos a nuestra audiencia. Presidente Alfredo, hay un tema que hubiera quedado pendiente en la última entrevista y eso se lo hago a la población, es razón del control que debe de existir. Dos temas íconos en el Estado plurinacional y ha sido utilizado, ingresado todavía en agenda de revisión del Ministerio de Justicia, en sus alcances, de si hay o no hay actividad legal, si hubo o no hubo perjuicio. Primero conocemos el tema del descongestionamiento, tenemos autoridades judiciales asistiendo a centros penitenciarios supuestamente para dar celeridad a ciertas peticiones sobre cesaciones y otros. Sale la publicación de que fue 100% exitoso, señalan las autoridades del orden judicial, y cuando conocemos a quienes les han dado libertad, a nadie. No se les da libertad. ¿Exitoso en qué? En hacer actividad demagógica legal, como algún juez se le ocurrió hacer el mes de diciembre algún evento para recaudar fondos para los niños que los padres estuvieran siendo detenidos preventivos. No les den pan, denle al papá. El papá va a trabajar para darle el pan. Y por temas que verdaderamente es una verdadera vergüenza. Hablemos de las barcazas chinas, Alfredo. Ese tema, compromiso para la población, que debe de hacerse un seguimiento muy minucioso, porque este tema se ha hablado de cómo, cuándo y quiénes hubieran sido y quiénes son los responsables. Actualmente tenemos a personas privadas de libertad que superan los 4 años, no se ha hecho la apertura de juicio, ha salido por las redes sociales una suspensión de audiencia de la fecha a 10 días para el 11 de junio, que se ha hecho la inobservancia de actos procesales, que eso está prácticamente ya ingresando en un vicio procesal, que denotamos nosotros que haya injerencia del ente estatal para solamente hacer una cortina de protección, cuando verdaderamente no se ha informado, y eso se comunica al señor ministro de Defensa, que seguramente los van a interpelar, en qué estado y dónde están esas barcazas chinas, porque ha salido por prensa, en los medios de comunicación, que se ha reconocido que son bolivianas, que se ha reconocido el derecho propietario, que se ha conocido que están prácticamente varadas en un puerto, carcomiéndose sin realizar aparentemente un pago de ingreso al país. Y hablamos de millones, ¿no es cierto?, donde están prácticamente estancadas en un acto y delegando a personas que hubieran realizado algún acto. Y vemos el tema del doctor Carlos Hur Torres, que aparentemente lo tildan de extranjero cuando él prácticamente ha demostrado ser boliviano, que ha tratado de realizar un acto que beneficia a los bolivianos, pero por intereses de ciertos sectores lo tenemos hoy por hoy todavía con detención preventiva. Un elemento formal, que nos comprometemos poder realizar un seguimiento juntamente con los medios de comunicación, especialmente este canal. Vemos el tema de una persecución política del arquitecto Edgar Patana,
son otros 4 años donde el Ministerio Público no puede probar y todo el mundo lo tilda de corrupción a un ciudadano boliviano donde no se le prueba nada. Y actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos juicios inventados. Esos elementos, con personas de a pie, con elementos que llevan a la utilización del órgano del aparato judicial solamente para ver pesquisas de intereses personales, es lo que empaña lo que es la administración de justicia. Ojo, y les recuerdo, únicamente como elemento formal, el tema de Jerry Fernández, caso Alexander, un hombre que tuviera que estar hoy por hoy detenido, en el momento se hizo alborotía de todo lo que se está pretendiendo realizar, no se ha conseguido nada. Ahora tenemos un hombre que ha sido perjudicado por años de detención preventiva, con un trauma seguramente psicológico que el Estado ni nadie va a poder recuperar, o otorgarle, o reparar. Lo mismo ocurre con estos casos que acabo de señalar, y los otros que seguramente van a ser denunciados ya no ante el órgano judicial nacional interno. Esto ya está saliendo de las fronteras. El Estado plurinacional de Bolivia como el primer Estado vulnerador de derechos y garantías constitucionales que van a devenir, aparte de los costos y costas que va a tener el Estado, la imagen de justicia. Los candidatos y candidatas que pretenden aludir un tema de justicia, piensen en este tema. Yo invito a este canal y a todos los medios de comunicación a hacer seguimiento a estos temas íconos en materia de justicia, ya que verdaderamente ya existe una vulneración de derechos y garantías con juicios inventados, con aparente comisión de incumplimiento de deberes, que es un cajón, como decía algún jurista, cajón de muerto, porque todos entran a ese cajón, y el Ministerio Público no puede probar ciertos elementos, y pasado el lapso de tiempo, ¿qué los van a hacer? Por haberlos detenido 4 años y salir de paso, seguro estoy, único es darles una condena de 4 años y 6 meses y cumplir 6 meses y olvidarse del caso, como ocurre en muchos de los procesos que se tiene, Alfredo, lastimosamente en Bolivia. Estaremos siguiendo este tema y me comprometo a traer material y elemento formal para denunciar estos atropellos que viven día a día estos ciudadanos y otros que los vamos a investigar. Sin duda, es un desastre, tenemos que decir. Estos consorcios, por ejemplo, el caso Torrico, Cochabamba, y bueno, en las últimas horas se decía que está recibiendo muchas amenazas, inclusive de muerte, porque ha soltado nombres de jueces y fiscales y policías con seguridad en este tema del caso Torrico. Y podemos hablar de muchos otros temas, caso Patana, caso Cotel. ¿Cuánta gente han perjudicado en el tema Cotel? ¿Cuánta gente han perjudicado? Y no es personero de Cotel que digamos, sino allá están fuerzas externas, es decir, policías, fiscales. Ahí está, por ejemplo, este fiscal que ha estado en la cárcel, que montó precisamente todo un show, ¿no es cierto? En el caso Cotel está este señor Sarabia Alberto, ¿no?, que ha estado en la cárcel, creo que ahora tiene más denuncias y que, bueno, por ahora creo que tiene detención domiciliaria y bueno, y así sucesivamente podemos hablar de muchos otros temas. El tema judicial, es decir, ha tocado fondo. Se habla ahora de esta ley de abreviación penal. ¿Funcionará? Ya lo decíamos que no va a funcionar, porque se requiere un trabajo arduo y se necesita mucha plata, seminarios, talleres, cursos, esto, lo uno, lo otro, etcétera, etcétera, infraestructura, personal. Bueno, hay mucho por hablar y bueno, tenemos un compromiso acá con Franz de hablar de estos temas todos los jueves. Esperemos que podamos cubrir las expectativas que tiene nuestra audiencia con relación a temas judiciales. Franz, gracias por haber estado con nosotros. Alfredo, a ti siempre agradecido al programa y será hasta el próximo jueves en la misma hora. Muchas gracias.